Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar en primera instancia sobre la ética del cuidado. No sé si todos logran escucharme. Buenas noches, Lisa. Sí, Entonces quisiera saber si tal vez concluyeron con lo del SOAPI que vi con la clase anterior, perdón, pudimos mencionar. Bueno, de todos modos, si tienen alguna duda respecto a eso, me comentan, ¿ok? Vamos a continuar con esto. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de la ética del cuidado. ¿Listo? En sí, la conceptualización de este tema se refiere a que es como el punto de vista de otra persona en sí, hablando de sus sentimientos, de los detalles en concreto que tiene otro individuo. ¿Listo? Entonces, hablaríamos de que la ética del cuidado se evidencia sobre todo en la inclusión. ¿Ok? Entonces, aquí nos referimos sobre todo a prever y prevenir y así del mismo modo poder controlar un riesgo. Pero del riesgo, ¿de qué riesgo estaríamos hablando aquí? Del riesgo de la autodestrucción humana, obviamente. ¿Listo? Para así poder crear una percepción, como menciona aquí, del proceso que requiere la definición de un orden ético, pero obviamente nos referimos a todo nuestro alrededor, a nuestra sociedad. ¿Listo? Es así que las personas de esta manera, si todos llegamos a equilibrar esta inclusión basándonos en los principios éticos, hablaríamos de que estarían conservando su integridad tanto física, psicológica, en todo sentido, ¿listo? Entonces, por ende, el entorno en el cual se desarrollan también va a ser el idóneo, va a ser el adecuado. Entonces, se debe tener en cuenta que a todo paciente que se trate, se lo debe tener, obviamente, con los recursos necesarios, dándole una atención adecuada, una atención óptima, porque es un humano, es un ser humano y todos tienen los mismos derechos, merecen las mismas atenciones sin discriminación alguna. Entonces, como mencioné aquí, es tener sentido de pertenencia con lo que se posee, así cuidando los diferentes recursos naturales para poder dejarlos como legado a otras generaciones, es decir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos igual preserven estos principios. ¿Ya? Como menciona aquí, la ética del cuidado es cuidar con amor y respeto todo lo que se nos brinda, todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo el medio ambiente, obviamente, porque es el medio en el cual nosotros nos desarrollamos, como un sustento de la vida del planeta. ¿Ya? Entonces, en sí, una conceptualización en general, una conceptualización macro del tema que estamos viendo, las bases de la ética se basan en sí en diferentes principios, en diferentes valores que se orientan a acciones determinadas. ¿Listo? En sí se aplican el cuidado de uno mismo, así como el cuidado de la sociedad, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, el cuidado para los demás, así como para nosotros. ¿Listo? Entonces ahí entra la premisa de que si nosotros vemos por nuestro bienestar, o si nos cuidamos, obviamente estaremos impartiendo eso a nuestro alrededor, impartiendo esto hacia las personas que queremos o que vamos a estar a cargo de ellas. ¿Listo? Por ende, esto ya mejoraría la calidad de vida de otros. Primero soy yo y luego vienen a ser los pacientes. Pero aplicando yo estas normas de ética, de bioética, pues ya estaría logrando el bienestar, como les mencioné, social, físico, ambiental, moral, y yo ya voy a tener claro, sumamente claro, que aquí lo fundamental es el respeto a la vida misma, ¿ya? Así como a las personas, a la vida de los demás, y esto ya se convierte en algo diario.
aquí tenemos y observamos los ámbitos relacionales de la ética. Como les mencionaba, primero soy yo. Si yo me baso en las normas, en los principios que ya había mencionado anteriormente, voy a poder impartir esto con las demás personas, ¿sí? Yo y los otros, desarrollándose en el mismo medio ambiente, desarrollándome bajo las normas y principios éticos que merecen como seres humanos dignos. Yo y la palabra, lo que yo estoy emanando, lo que estoy emitiendo a los demás, lo que les estoy comunicando, de qué manera lo hago. ¿Es adecuada? ¿No es adecuada? Basándome en los principios éticos, debería ser adecuada y la manera más óptima. ¿Por qué? Porque obviamente, como les mencionaba, son seres humanos, son seres dignos de respeto. Basándonos en el respeto, partimos con esa premisa. Yo, el entorno, como vimos aquí en la diapositiva anterior, la naturaleza se lo debe, el ambiente natural, nuestro entorno social, es el sustento de la vida en la cual nosotros nos desarrollamos. Y por último, yo y la trascendencia, que estas normas éticas, bioéticas, yo ya las puedo, ¿qué? Pues transmitir de generación en generación, hijos, nietos, bisnietos, obviamente, basándome en qué? En una idea principal, que es cuál? El bienestar común, el respeto digno a otros seres humanos y sobre todo a mí, a mi medio ambiente, a mi entorno. ¿Listo? Entonces quiero saber si hasta ahí está claro esta parte de la ética del cuidado o tienen alguna duda. Si no hay ninguna duda, podemos avanzar. Listo. Entonces, vamos a proceder a avanzar con el siguiente tema, que ya hablaríamos aquí de qué, de la teoría de la ética del cuidado de Carol Gilligan. ¿Listo? Como ustedes saben, tienen el material de apoyo en la plataforma, en el cual ahí tienen las guías, tienen también diferentes, la presentación misma, tienen también otros documentos, videos que les sirven como material de apoyo, material guía, para complementar su estudio. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hablar, como mencioné aquí, de la teoría de la ética del cuidado según Carol Gilligan. Entonces, ¿quién es esta persona? Carol Gilligan. En sí, ella prácticamente se puede decir que fue una filósofa, ¿sí? Una discípula de un gran, se puede decir igualmente, filósofo y maestro denominado Colbert. Entonces, ella sí realizaba como todos, seguía todos los pasos de este investigador, ¿sí? Entonces, como les mencioné, el investigador Colbert, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Él era igualmente, hacía sujetos de prueba basándose en sexo masculino, también hablaba sobre diferentes dilemas morales, por ejemplo, planteamientos para las desviaciones que tienen diferentes sujetos, diferentes seres humanos, también hablaba sobre el desarrollo moral, o sea, en sí se basaba en todo lo que tiene que ver en parte con lo moral, lo ético y lo bioético. ¿Listo? Entonces, Carol Gilligan, al ser discípulo de Colbert, pues empezó a crear su propia teoría. Empezó como a descubrir, a hacer un descubrimiento ético, basándose en un modelo específico, ¿no? En un modelo ético, el cual desarrolló y quería hablar sobre lo siguiente. Aquí está, ¿no? Entonces ella investigó específicamente sobre la luz de la ética del cuidado, ¿sí? Lo que ella realizó, en lo que ella se enfocó, es en un cuadro de desarrollo moral, en el que propuso diferentes ámbitos de la ética del cuidado, lo que ya vimos en el tema anterior, la ética del cuidado. ¿Listo? ¿Qué corresponde a qué? A grandes líneas del cuadro que propuso inicialmente quién? Colbert. Colbert, ¿quién era? Pues lo que les mencionaba, el mentor de Carol Gilligan. ¿Listo? Ella era una discípula de este investigador, de este filósofo. ¿Ya? Entonces, obviamente, ella en qué se enfocaba, en parte en el ámbito de la ética de la justicia, pero sobre todo en la ética del cuidado. Entonces, aquí entramos nuevamente en la premisa inicial, que es la ética, la bioética del cuidado. ¿Sí? Entonces, como mencioné aquí, la ética del cuidado pone el acento en el respeto a la diversidad. Ya como habíamos visto en las anteriores presentaciones, la diversidad, ¿a qué se refiere? Pues a la multiculturalidad, a
hablar de diferentes personas, a hablar del respeto que merecen estas personas como seres humanos dignos, basándonos en los principios éticos que mencionan estos, ¿listo? En la satisfacción, en las necesidades de otros, no únicamente enfocándome en yo, en mi ser, sino partiendo de mí, yo ya podría dar un trato diferente a los demás y obviamente en base a esto ya estaría planteando una línea de tiempo que se va a transmitir de generación a generación. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar diferentes niveles que propuso pues Carol Gilligan. Desde el punto de vista se entiende la diferente como orientación de la ética de cuidado que tiene Gilligan en cuanto al desarrollo moral. Por eso aquí hablamos de los diferentes niveles de desarrollo moral de Carol Gilligan. ¿Listo? Entonces, hablamos del primer nivel. El primer nivel de atención, como menciona aquí, al yo para asegurar la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues el cuidado de uno mismo. Ese viene a ser el primer nivel según Carol Gilligan. El cuidado a uno mismo. ¿Listo? Entonces, el segundo nivel es la conexión entre yo y los otros por medio de qué? El concepto de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya tenemos una especie de transición, que es, por ejemplo, plantearme el primer nivel como qué. Es un planteamiento del primer nivel como egoísta. Si se dan cuenta, el primer nivel habla de mí, lo que les decía, primero soy yo, luego la persona. Entonces, si se ponen a pensar, es un poco egoísta, sí, pero es una transición. ¿Para qué? Para seguir al segundo nivel. Como les digo, ella se plantea la conexión entre el yo y los otros, es decir, entre yo y el medio ambiente, entre yo y las demás personas con las cuales yo me voy a desenvolver o con las cuales yo voy a tratar. ¿Listo? Entonces, como menciona aquí, ¿a qué hace referencia esta premisa del segundo nivel? A la atención a los demás, a la relegación que tiene de sí misma a un segundo plano, que hablaríamos ya de los demás, de con el medio ambiente en el cual yo me desarrollo, el medio social. ¿Listo? Ahí también tenemos una transición. Si se ponen a pensar qué es el segundo nivel, pues estaríamos hablando de que aquí ya hay una especie de desequilibrio. ¿Por qué? Porque estoy reconsiderando la relación entre yo y los otros. Recuerden que el primer nivel hablaba únicamente de yo. Estaría un tanto egoísta, sí, pero es una transición para pasar al siguiente nivel, yo, los otros. Y por último, el tercer nivel habla ya de la inclusión, yo y los otros en cuanto a la responsabilidad del cuidado. Aquí ya habla a la responsabilidad de cuidado, ¿por qué? Porque es una necesidad. Sin la responsabilidad de cuidado no habría este equilibrio entre el poder y el cuidado de uno mismo, de sí mismo, y por otra parte el cuidado a los demás, ¿ya? Entonces, cada nivel se complementa. Parecería que son independientes, pero no, uno necesita del otro y si por A o B motivo se salta un nivel, si es el primero, el segundo, el tercero, ya no estarían completos, ¿sí? Son los niveles de desarrollo moral de Carol Gilligan. Aquí están con las transiciones que les mencionaba. El primer nivel de atención, como les mencionaba, es un pensamiento, un planteamiento un tanto egoísta, pero habla de qué? Del cuidado de uno mismo, no de sí mismo, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia. ¿Listo? El segundo, que habla nuevamente de la conexión de yo con los otros, con el medio. ¿Listo? Y por ahí tenemos igualmente la transición, como menciona aquí, el desequilibrio entre que el autosacrificio y cuidado. Y se reconsidera la relación entre yo y los otros. Esta es la transición del segundo nivel. Y por último, el tercer nivel habla de qué? De la inclusión de yo y de otros en base a que a la responsabilidad del cuidado. Como les mencionaba, cada nivel es sumamente importante, porque si se salta uno o si no se cumple con el primero, el tercero, ya no existe este equilibrio. ¿Cuál es el fin de esto? Como les mencionaba, la ética del cuidado. El cuidado a uno mismo para poder impartir este cuidado a quién, a los demás, y que esto a la vez se transmita pues de generación en generación. ¿Listo? Aquí tenemos ética del cuidado y ética de la justicia. Cabe mencionar que Carol Gilligan sí tenía como, no quería que se establezca esta diferencia de mujeres con hombres.
no se focalizaban en cuanto a los derechos igualitarios y morales de justicia. Entonces, según Gilligan, lo que ella mencionaba era que las mujeres se moverían prácticamente en un ámbito contextual, en las relaciones de una concepción global que trasciende algo normal. Lo que ella quería era normalizar esto de que exista una, un trato igualitario también basándose en mujeres como hombres, no que traten con más derechos a hombres que a mujeres. ¿Listo? Entonces sí es muy importante esto porque sí tenía ella pues una perspectiva un tanto feminista, un tanto pues se pretendía comprender la trascendencia de lo que ella pretendía enfatizar en esto, ¿no? Y obviamente como esto en la década de los 70, de los 80, estos movimientos lo que pretendían era hacer un hueco en la sociedad, querían reformular. Esto debido a que en ese tiempo, como les menciono, los 70, los 80, existían diferentes movimientos feministas que querían que sobresalir, reformular las teorías en las cuales solo se realizaban que diferentes aspectos éticos, sociales, pero basándose en el género, en los hombres, en el masculino. Entonces, ella lo que quería es cambiar esto, ¿no? Y demostrar que también se puede tener ética, bioética, del cuidado también en las mujeres, que todos somos iguales. Es un tanto feminista, como les menciono, pero ella no estaba tan alejada de la realidad porque quería una ética del cuidado igualitaria, ¿no? Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos los principales aspectos de la teoría. Como les menciono, el desarrollo moral, basándose en el desarrollo moral igualitario. Aquí hablamos de Kohlberg, como les menciono, Kohlberg era este investigador, filósofo, el mentor de Gilligan, de Carol Gilligan, el mentor de esta pues gran filósofa, igualmente investigadora. Y aquí podemos observar es una especie de cuadro comparativo en las cuales se observan las diferencias en cuanto al primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Según Colbert, en el primer nivel habla de que el entendimiento egocéntrico de la imparcialidad basado en la necesidad individual, se puede decir que es no tener en cuenta a los demás, ¿no? Pero aquí Gilligan marca la diferencia porque habla de la atención a uno mismo, de la atención hacia mí para yo poder así asegurar la supervivencia. Es un tanto egoísta, pero ella se basa en que cada escalón es necesario para poder llegar al fin común, que es cuál, la ética del cuidado. Entonces, no se enfoca solamente en un, como decir, en algo egoísta. Aquí, como menciona Colbert, esto ya es algo egocéntrico, imparcial. Y egocéntrico, pues ya hablaríamos de, esto sí, ya se podría decir que es un tanto egoísta, ¿no? Lo de Colbert. Sin embargo, Gilligan quería ser diferente. Ella estaba estableciendo un patrón diferente en el primer nivel. Ahora, en cuanto al segundo nivel, Colbert, ¿qué es lo que dice aquí? Concepto de la justicia que está anclado a las diferentes convenciones propuestas del acuerdo social, es decir, basarse en las normas sociales, por ejemplo, en lo que es legal y lo que no es legal en este tiempo, obviamente. Sin embargo, Gilligan teniendo esta premisa inicial de su mentor, de Colbert, lo que planteó pues que debe haber un entendimiento entre la conexión de yo y los demás, mediante que el concepto de responsabilidad, ser responsable, ser respetuoso y a otras normas morales, ¿no? Y como menciona aquí, lo bueno es la atención a los demás. Por lo tanto, es posponerse a sí mismo. Aquí en el punto uno, lo que les decía, Gilligan menciona que uno debe ser un tanto egocéntrico, pero es necesario para pasar al siguiente escalón, que es ya pues el entendimiento de la atención por los demás. Aquí Colbert está muy alejado de la premisa de Gilligan, ahí la gran diferencia. Y en cuanto al tercer nivel, hablamos del entendimiento que se tiene con los principios de justicia, la igualdad, la reciprocidad, que se entiende que no puede coincidir con lo justo, no es algo legal. ¿Listo? Lo que se hace es en sí que aplicar los diferentes principios de justicia. Sin embargo, Gilligan lo que hace referencia aquí es en que la responsabilidad de aplicar una ética del cuidado a todas las personas, pues
es necesario y que sin eso no existiría que un equilibrio entre el poder y el cuidado de sí mismo. ¿Sí? Por una parte y por otra, pues el cuidado de los demás. Entonces, si notan ahí las diferencias entre el mentor y la discípula, el mentor nuevamente reitero era Colbert, la discípula Gilligan, aquí hablaríamos de que la teoría de Gilligan pues sí está un tanto más orientada a la ética del cuidado y a normas morales más igualitarias, ¿no? Listo. Vamos a hablar en este momento de los diferentes obstáculos que se tiene para el ejercicio profesional acorde a la multiculturalidad e interculturalidad en relación a la ética versus los problemas legales. ¿Ya? Entonces, basándonos en esta idea, vamos a empezar con este tema. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es prácticamente los diferentes aspectos que se basan en una cultura dinámica, es decir, en una cultura diferente a la nuestra. ¿Listo? Estas culturas también cabe mencionar que se basan en reciprocidad, voluntad, tienen diferentes lineamientos, tienen diferentes pues pensamientos y hay espacios de encuentro que uno debe adaptarse a esos espacios de encuentro en base al lugar donde se encuentre, perdón, valga la redundancia. Entonces, aquí es importante, como menciona aquí, se deben reconocer que hay espacios de encuentro donde se pueden negociar que, pues, las distintas diferencias, las distintas creencias. Entonces, es sumamente importante mencionar la interculturalidad. Nosotros, al vivir aquí en Ecuador, estamos rodeados de interculturalidad y uno debe aprender a convivir con esto y a respetar. Sobre todo el respeto aquí es fundamental. Recuerden que estamos hablando y hablamos de ética, bioética, el respeto. Todo esto es indispensable dentro de los ámbitos que ya habíamos mencionado y de las premisas que ya mencionamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, aquí sí es muy importante mencionar que existen diferentes obstáculos para ejercerla en la parte profesional, porque más que obstáculos se lo puede decir que en varias ocasiones existe una gran diferencia entre el entendimiento y la explicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, abordar diferentes temas de la salud, sí requiere de un enfoque intercultural, porque uno necesita aplicar diferentes programas de salud, salud mental, en especial a qué partes, a diferentes zonas de concentraciones de diferentes pueblos, zonas rurales, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto sí es fundamental para que, para poder implementar estrategias que sean consideradas dentro de estos grupos sociales. ¿Listo? ¿Acorde a qué? Acorde a sus necesidades. En ese sentido, ¿de qué podemos hablar? De que las diferentes, o sea, de que existe esta necesidad de reconocer las diferentes acciones de una atención primaria en salud. ¿Listo? Entonces, aquí sí existe esta brecha de contextos diferentes interculturales que se diferencian en qué? En la constante interacción que uno tenga directamente con estos grupos. He aquí la importancia de que de diseñar diferentes estrategias, programas, acciones, basándose en relación a su sistema de si, por ejemplo, una comunidad en específico tiene creencias, uno debe respetar y adaptarse a eso, porque en ese sentido, en base a las creencias, sí representaría de cierto modo un obstáculo. ¿Para qué? Para la atención adecuada a la salud, ¿listo? Y más para una autogestión necesaria para los usuarios que pertenecen a grupos éticos, pues étnicos, perdón, minoritarios. ¿Listo? Entonces, basándonos en eso, perdón, hablaríamos de que la interculturalidad es una relación entre diferentes culturas que son dinámicas entre sí, ¿no? Uno, como les menciono, debe adaptarse, debe estar acorde a esta interculturalidad y multiculturalidad presente en diferentes zonas, sobre todo aquí del país. ¿Listo? Entonces, cabe mencionar que la mayoría de culturas sí se han desarrollado o han desarrollado
modelos médicos, pero uno necesita entender este tipo de modelos médicos y poder así asumir y enfrentar en lo posible cómo puedo yo recuperar la salud de esa zona, basándome obviamente en sus creencias, en lo que ellos, en sus principios. Entonces, como les mencionaba, según la OMS, sí es importante pues generar diferentes estrategias, tanto nacionales, aquí sobre todo les menciono en el país, sí tenemos muchísima interculturalidad, multiculturalidad, poseemos de muchísimos pueblos indígenas en diferentes zonas pues del país. En conjunto con esto sí se deben adoptar iniciativas, obviamente por el sistema del Servicio de Salud ecuatoriano. ¿Con qué fin? Como les menciono, con que se pueda insertar el sistema de salud y adaptarlo a sus diferentes necesidades, a sus creencias, sin que éstas se vean afectadas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver brevemente algunos principios de interculturalidad que son importantes. El primero de ellos, el respeto a la diversidad cultural y denuncia de las políticas de marginación y segregación hacia personas inmigrantes y a las minorías étnicas. Aquí hablamos de minorías étnicas y nos referimos a pues pequeños grupos étnicos, pequeños grupos indígenas que están pues alrededor de todo el país. Entonces, ¿es importante respetar la diversidad cultural? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente si no se realiza un adecuado, pues, ¿cómo les explicaría? Si no se realiza un adecuado, existiría pues la manera en que se vean sancionados. Y es por esto que sí es sumamente importante evitar este tipo de segregación hacia este tipo, hacia estos grupos minoritarios. ¿Listo? Es de suma importancia también, en el punto 2 tenemos relevancia de la gestión intercultural para todo el personal de empresa, el desarrollo de la gestión intercultural dentro de un proyecto de empresa global. Esto basándonos o hablando en general de se puede decir, de un grupo ya mayoritario. ¿Listo? Entonces, sí existen diferentes normas, valores que ayudan a legitimizar la diversidad cultural y étnica, pero otras que no. Y no todas las personas pues aplican estas normas y valores étnicos, multiculturales, interculturales. Entonces, sí hay una segregación de estos grupos, si sean mayoritarios, minoritarios. Aquí lo importante es que las normas y los valores que nosotros apliquemos sean respetados y obviamente respetando las creencias o en lo que se basen pues estos grupos mayoritarios o minoritarios. Ahora, aquí como menciona, procesos de evaluación y valoración de la empresa que promuevan a la igualdad de oportunidades. Hablamos aquí de un grupo mayoritario, siempre y cuando, como dice aquí, se respete la igualdad de estos grupos y las mismas oportunidades. ¿Listo? Porque por ser de digamos, de una diferente, un grupo étnico diferente, tal vez segregado, yo no puedo evitar esta igualdad, yo no puedo evadir estas responsabilidades que, como les mencionaba al inicio, en lo que empezamos a observar en cuanto a ética, bioética, se debe respetar, ¿no? Todos los humanos, todas las personas merecen lo mismo, ser tratados de la misma manera. ¿Ya? El pluralismo lingüístico, ¿qué es esto del pluralismo lingüístico? Hablamos de la diferente lengua con las cuales se manejen. Aquí en el país nosotros poseemos muchísimos grupos que pues hablan tienen diferentes lenguas, ¿no? Entonces, estos son valorados y formulados por diferentes grupos ya mayoritarios. Y aquí sí se aplicarían estrategias para poder adaptarnos pues a su lengua, estudiar la lengua o poder
que existe esta brecha en contacto, un contacto directo, para poder pues darles la atención necesaria. ¿Listo? Eso sí, cabe mencionar que aquí se debe evitar todo tipo de etnocentrismo, otros tipos de discriminación, otros tipos de segregación no son aceptados. Porque hablemos de que estamos nosotros tratando con seres humanos, todos nuevamente basándonos en la ética, bioética, merecen los mismos derechos, el respeto, merecen también ser tratados por igual. ¿Listo? La xenofobia, el racismo aquí no son aceptados. Es por eso que estos principios de interculturalidad son claros. Aquí también habla de la diversidad, sobre todo hablar de la diversidad es un punto importante porque nos permite afrontar diferentes conflictos, como menciona aquí, como el racismo, la xenofobia, el etnocentrismo, hablando de las diferentes etnias, minorías o mayorías étnicas, ¿no? Listo. Entonces, aquí la interculturalidad en salud sí requiere de un desarrollo paulatino, ¿no? De diferentes procesos donde quienes, los propios pueblos originarios o los propios pueblos, mayorías, minorías étnicas y los diferentes sistemas médicos expresen una voluntad de unirse, de encontrarse y de establecer una relación directa, llegando a un fin común, ¿sí? Entonces, el principio se podría decir que inicialmente la interculturalidad en salud es complementada. ¿Por qué? Por diferentes... Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Yo tengo una pregunta, licenciada. ¿Cuál es la bioética hospitalaria? ¿Cuál es la función? Permíteme, ¿podría repetirme la pregunta? No te escuché bien. Sobre la bioética, ¿cuál es la función? Ya, a ver. La función, como ya vimos, no sé en qué momento, si estuviste desde el inicio de la clase. No, licen, porque recién estamos llegando del trabajo, pero necesitamos saber esa pregunta. Ya, si te refieres en sí a la bioética hospitalaria como tal, ya, ahí estarías hablando de un grupo multidisciplinario que es, obviamente, al ser hospitalario, estamos hablando de que se desarrolla dentro del hospital, puertas adentro, entonces que se orientan en sí a, pues, cumpliendo diferentes funciones, orientan, aconsejan al diferente personal encargado de salud, pueden ser enfermeras, auxiliares, o sea, los capacitan, ¿no? En situaciones cotidianas, en la toma de diferentes decisiones que involucran a qué, por ejemplo, la autonomía, a la dignidad humana o en algún aspecto que pueda vulnerar los derechos de diferentes personas, porque como les hablaba, la ética, la bioética se referencia a qué, al trato igualitario. A este respeto, a esta valorización, perdón, de que del amor humano, de el buen trato por los demás, hablando de las diferentes, volviendo al tema de lo de Carol, pues que ella hacía énfasis en los tres niveles, que yo necesito pues obviamente basarme en la ética del cuidado, cuidarme de mí, cuidar inicialmente a mí misma y luego pues emanar ese cuidado hacia los demás. ¿Listo? Eso en cuanto a la bioética hospitalaria. Pero ahora no sé si está claro para ti el término en general de qué es bioética. Para la Sí, pero la función, o sea, que tiene una función determinada de admisible, propuesta o cómo. En sí, la bioética, en términos, se puede decir globales, en términos generales, sí se puede, hablaríamos de que, ¿cómo te explicaría? En sí es una disciplina, ¿no? La bioética, ¿ya? Y el fin de ella, el fin de esta, pues, ciencia, que es una ciencia, es elaborar, pues, un pensamiento ético, ahí hablaríamos ya de la ética, que está sustentada a la razón. Ofrece diferentes criterios orientados a tomar decisiones que pueden afectar o ayudar a la vida humana, basándose en qué? En los principios igualitarios humanitarios, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues hay un montón de premisas, hay un montón de principios éticos, bioéticos, pero aquí hablando, como te menciono en general, es con qué fin preserva el medio ambiente, preserva la atmósfera, preserva la biodiversidad, la interculturalidad, la multiculturalidad, preserva los principios morales, el respeto, los derechos humanos. Hablaríamos aquí ya de una brecha infinita, pero ¿con qué fin? Con el fin, pues, de ver si estos lineamientos afectan o ayudan, pues, a que el ser humano, sí.
dice, tiene que ver con esa, la CNBS, que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La bioética o no tiene nada que ver con él. De bancos y seguros, pero no, la verdad desconozco, pero que a nivel nacional mencionas tú. Es, No te escucho. ya. Digo, sí, sí, le estoy preguntando si tiene, la bioética tiene relación con la CNBS, que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. CNBS es el sigla. No, la verdad desconozco, no tiene que ver, es que la ética, la bioética en sí estamos hablando de, como te menciono, es una ciencia, no creo que tenga que ver con una entidad en específico, porque a la bioética, la ética se la puede aplicar a diferentes ámbitos, no solo al ámbito salud, sino ya si tú te vas a un ámbito administrativo o a un ámbito, yo que sé, jurídico, pues se estaría adaptando la bioética en jurídico, la ética jurídica, la bioética en salud, la ética en salud. Entonces, no sé si específicamente tú hablas de esa entidad, desconozco, pero no he escuchado la verdad. Como te digo, la bioética se puede aplicarla, sí, a diferentes entidades, pero no sé si específicamente a esa desconozco. Cabe mencionar que sí, en cuanto a la bioética sí posee diferentes principios, ¿no? Hablando como una ciencia macro, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Entonces, como te menciono, estos principios se los puede aplicar a diferentes ámbitos de la vida diaria, de la vida cotidiana y de diferentes ámbitos también, por ejemplo, en lo que te decía, ámbito salud, ámbito jurídico, en una brecha infinita. Entonces, si hablamos de autonomía, pues ya hablaríamos de la persona como tal para tomar decisiones. Esta ciencia permite que la persona pueda de manera libre e independiente respetarse y respetar pues diferentes casos excepcionales entre el conflicto con otras personas. La beneficencia, ¿de qué habla este principio de la beneficencia? De maximizar pues los diferentes beneficios que se tenga y disminuir los posibles daños en las personas. ¿Listo? Valorando siempre a las personas, al entorno en el cual se desarrolla. La no maleficencia, ¿qué es esto? No hacer daño intencionalmente. ¿Ya? Entonces, no realizar, digamos, no incrementar el daño que ya sufre la persona. Y por último, la justicia. Siempre se debe tratar casos de manera igualitaria para evitar situaciones de desigualdad. Esos son los principios de la bioética. No sé si tal vez ahí respondí tu pregunta. Bueno, continuando con el tema, entonces aquí concluiríamos con los principios de interculturalidad. ¿Listo? Entonces, sí es sumamente importante enfocándonos en que existen diferentes obstáculos, como les mencionaba. Aquí lo importante que es, pues, basándonos en los diferentes grupos interculturales, multiculturales, pues abrirnos a diferentes posibilidades, ¿no? Para interactuar, para desarrollarnos directamente y poder trabajar en conjunto, siempre y cuando se respeten, pues, sus diferentes creencias, sus diferentes, pues, actuares, acciones. Entonces, nunca ofendiéndolos, siempre, como digo, jerarquizando, pues, prioridades, intentando trabajar en conjunto. ¿Listo? Hasta ahí, si no hay ninguna duda para poder avanzar. Listo. En este momento vamos a hablar de la eutanasia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la eutanasia en sí? ¿Alguien tal vez ha escuchado hablar de la eutanasia? Listo. Entonces, en sí, la eutanasia proviene... Colombia, que ¿Perdón? ¿Quién hubo el habló? primer caso en Colombia que hicieron el caso de la eutanasia y la señora decidió
morirse prácticamente. Claro, ustedes han escuchado y aquí en el país, ¿alguien sabe si está aprobado o no la eutanasia? No, Licen, aquí en el Ecuador no está aprobado eso. Está en Listo. proyecto. Exacto. Sí, aquí en el Ecuador no está aprobado aún esto de la eutanasia. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente de qué trata pues este término. Si no hay ninguna pregunta con lo que vimos anteriormente, vamos a hablar ya de este tema, ¿no? La eutanasia y la distanasia, ¿no? Como efecto del progreso biomédico y su relación directamente con la profesión de enfermería. Entonces, ¿qué quiere decir eutanasia? En sí hablamos de dos palabras muy distintas. Que quiere decir, el término es bueno en el griego, y thanatos quiere decir muerte. Entonces, uniendo estos dos términos, hablaríamos de que quiere decir una buena muerte. ¿Listo? Y esto sí, pues a lo largo de los años ha ido en una serie de discrepancia, de conflicto y a la vez de puntos positivos. En sí aquí tenemos una conceptualización general. ¿Qué es la eutanasia? Es la acción u omisión, como dice, por parte del médico u otra persona. ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? Pues provocar la muerte de la persona, del paciente. Si este es terminal o si es altamente dependiente de diferentes pues medicamentos, tal vez si ya quiere acabar con su vida, pues ya sea por compasión o para eliminar todo dolor, se aplica este método, este procedimiento, ¿no? Listo. Entonces, cabe mencionar que sí, la eutanasia ha ido, como les menciono, evolucionando. Y actualmente sí hace referencia a un acto de acabar con la vida, en pocas palabras, ¿no? De una persona ya sea enferma, ya sea que es por voluntad propia, petición de la persona o de una tercera persona, con el fin de que de minimizar el sufrimiento que ésta tenga. Por favor, ¿me pueden confirmar, se observan las diapositivas o no están observando? No, Licen, solo se quedó en la ética del cuidado, nada más. Listo, a ver. A ver. Ahí pueden observar las diapositivas. Sí, Licen, ahí dice principios de interculturalidad. Listo. Bueno, todas estas diapositivas son las que ustedes pues tienen en su plataforma, entonces no hay ningún problema, solo la revisarían. Es todo lo que hemos visto, pues son las que tienen ahí en su plataforma, ¿listo? A partir de aquí, de esta diapositiva de la interculturalidad es información adicional. Sin embargo, todo lo que hemos mencionado está igualmente en los PDFs, en los videos. Si es que tal vez no les quedó claro algún punto, ustedes pueden revisar ahí, ¿no? Tienen el material de apoyo, que es muy importante que sí lo revisen por motivos de que si hay algo que no quedó claro o inconcluso, ya tienen ahí pues su material. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, ¿sí me confirman ahí si observan las diapositivas? Sí, Licen. Listo. Volviendo a lo de eutanasia, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, hace referencia a que acabar la vida de una persona, ya sea enferma, por petición de la misma o de una tercera, ¿no? Con el fin de que, de minimizar su sufrimiento, ¿ya? Entonces, sí es importante reflexionar sobre este tema, ¿no? La eutanasia, las implicaciones éticas y jurídicas que tiene. Ya hablamos de lo ético, ya hablamos de lo que estaba relacionado con lo jurídico, la teoría, por ejemplo, de Carol, ya vimos todo eso. Entonces, basándonos en esas premisas, sí podemos hablar de que en sí el ámbito filosófico moral se fundamenta en ¿qué? En la dignidad de toda persona.
¿una persona es digna o no es digna? Y está sobre todo en que en disposición de tomar una decisión sobre su vida o no. Tras diferentes reflexiones que se ha podido tener sobre la vida, sobre la muerte en sí, el concepto de dignidad. ¿Qué es dignidad? Pues prácticamente hablamos de un adelantamiento aquí, o sea, hablando de la dignidad directamente relacionada con la eutanasia, ¿no? Pues hablamos de que se plantea adelantar la muerte por compasión y el enfoque de este problema desde la perspectiva del derecho que se tiene, ¿no? Del derecho propio que tiene una persona a esto, a este hecho. ¿Listo? Entonces, basándonos en esto, chicos, chicas, chicos, aquí tenemos nosotros diferentes términos de la eutanasia. Hablamos de la eutanasia voluntaria. ¿Qué es la eutanasia voluntaria? Es la que se lleva a cabo con consentimiento del paciente. ¿Ya? Entonces, la persona llega y dice, yo quiero acabar mi vida y pues obviamente se lleva a cabo este procedimiento, pero siempre y cuando se realice bajo el consentimiento de la persona. Ahora, también tenemos otro tipo de eutanasia, la involuntaria, que se denomina también como cacotanasia o coactivo, eutanasia coactiva. Es en contra de la voluntad del paciente. Este manifiesta el deseo de no morir, es decir, dice, yo no deseo morir en este momento, yo valoro mucho mi vida, no quiero morir, pero podemos hablar de que tal vez una tercera persona o alguien ya ha tomado la decisión por esto. Entonces, se practica en contra de la voluntad del paciente. ¿Listo? Esto pues es algo que sí vulnera los principios éticos y bioéticos de las personas. Entonces, aquí tenemos la eutanasia no voluntaria, que es otro punto importante, que es la cual se practica que no constando o no tomando en cuenta el consentimiento del paciente, ya que éste por algún motivo puede manifestar, no puede manifestar el deseo de que acaben con su vida. ¿En qué casos? En el caso, por ejemplo, de niños o de pacientes tal vez que se encuentran en coma profundo y obviamente en ese caso ya se debe tomar la decisión por un familiar o una tercera persona, ¿no? De que si se acaba o no con la vida del paciente, dependiendo qué enfermedad o qué patología presente. ¿Listo? Entonces, como les menciono, en enfermedades terminales sí afecta bastante en el ambiente familiar, porque existen otras situaciones también en función a los factores que se relacionan con este término, con la eutanasia. Entonces, por ejemplo, aquí sí cabe mencionar que específicamente cuando una persona tiene una enfermedad terminal, sí se toman en cuenta como diferentes aspectos, ¿listo? Diferentes circunstancias de la vida de esta persona enferma. Por ejemplo, uno de ellos, la personalidad y las circunstancias en las cuales se encuentra este enfermo. También la naturaleza y la calidad de vida que está llevando esta persona. ¿Listo? Otra de ellas puede ser también el estilo de convivencia que tenga el enfermo, la familia, el estilo que tenga, el estilo de vida que tenga en su ambiente, en su ambiente social. Entonces, esto sí afecta directamente a la persona. ¿Listo? También el nivel de soporte que tenga la familia. En ocasiones hay familias que ya cuando tienen un paciente terminal, este quiere pues aplicarse la eutanasia y por algún motivo la familia está en contra. En otros casos está a favor. Tal vez dice, sí, es verdad, está sufriendo mucho, ya no tenemos también para las medicinas o no tenemos tal vez para el soporte médico necesario. Pues hay diferentes razones, diferentes motivos. Sobre todo en pacientes terminales sí se aplica mucho pues este tipo de procedimiento que viene a ser la eutanasia voluntaria. La mayoría de ellos por dolencias ya muy crónicas, dolencias muy fuertes, deciden ya acabar con su vida o por el estilo de vida que está llevando no solo ellos, sino la afectación directa que tiene hacia la familia. ¿Listo? Entonces sí es muy importante mencionar esto sobre la eutanasia. En sí, podemos hablar de que ya para concluir este tema, que es importante, todo ser humano sí posee dignidad, ¿sí? Esta dignidad sí es susceptible de cierto modo, pero también cabe mencionar que en cuanto a la eutanasia, uno tiene poder de decisión en cuanto a la situación que está pasando.
¿sí? También a diferentes factores, como les digo, pero nadie puede juzgar por la condición de cada uno si no lo ha vivido. ¿Listo? Entonces, sí es importante mencionar que la dignidad sí es inherente a toda vida humana. Sí le confiere de cierto modo el derecho a la vida y también a decidir acabar con esta, ¿ya? Entonces, sí se debe aquí nosotros, bueno, como personal de salud, se debe tener en cuenta que por tal vez el esfuerzo terapéutico que se tenga, si se está suspendiendo tal vez algún tratamiento, si se retira un soporte vital, por ejemplo, en enfermedades terminales irreversibles, tal vez si el paciente no sé, por diferentes motivos, tal vez éticos, bioéticos, que no sustenten la vida adecuada de la persona, se puede aplicar este procedimiento. ¿Listo? Entonces, quiero saber si hasta ahí hay alguna pregunta. Listo. Si no hay ninguna pregunta en cuanto a esto, debemos avanzar al siguiente y último tema. Ya hablamos ya de la ética en las investigaciones de salud, enfermería y a los diferentes comités de ética y la relevancia de las decisiones de pues estos comités de ética que existen, ¿no? Actualmente estos comités de ética son muy importantes dentro de que de pues la responsabilidad, la valoración humana. Entonces, vamos a hablar brevemente de esto, sí que no es un tema muy extenso. Los comités de éticas, pues prácticamente, históricamente se puede decir que estos comités sí se basan en tomar diferentes decisiones complejas. Por ejemplo, determinar si se otorga o no se otorga un tratamiento o si accionan o no accionan como personas mediadoras ante la relación médico-paciente. ¿Ya? Entonces, sí tienen una gran responsabilidad este comité de ética, los comités de bioéticas o comités de éticas en investigación. Como menciona aquí en este pequeño párrafo, ¿con qué fin? El fin de asegurar que la investigación sea ética, sea de calidad, y es necesario la creación de estos distintos organismos que evalúan la investigación directa, garantizando que, pues, el cumplimiento de los estándares básicos, que son cuáles, perdón, la responsabilidad humana, la ética, por ejemplo, basándose en los principios morales, lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, sí existen diferentes acuerdos en los cuales se basan los comités de ética. Entonces, sí hablaríamos de que estos son un grupo multidisciplinario. ¿Listo? El grupo multidisciplinario, perdón, se conforma de diferentes personas que específicamente se basan aquí en que en una institución sanitaria. ¿Listo? Los profesionales sanitarios están en decisiones sobre las cuestiones éticas que se plantean por ejemplo, en diferentes situaciones clínicas, en la parte intrahospitalaria, en cuanto a decisiones, en cuanto a diferentes pacientes. ¿Listo? Entonces, sí se debe hacer referencia específica dentro de una institución, de un hospital, no sé, de la zona en la cual se aplique pues este comité o la zona en la cual esté actuando. Este comité, digamos, hablando en el ámbito intrahospitalario, generalmente se conforma de un médico, obviamente del médico que esté a cargo, o no sé, en realidad desconozco si tiene otro nombre específico, pero estos comités sí deben estar dentro de, como menciono, de todos los hospitales, de ámbitos en ciencias de la salud. Entonces, cabe mencionar aquí que el enfoque bioético que tienen estos grupos sí se generan a partir de la reflexión que tengan ellos, dependiendo de la situación de los pacientes para la toma de decisiones de los mismos. ¿Listo? Entonces, aquí sí, como les mencionaba, es un grupo multidisciplinario, no es una persona, son varios los que conforman estos comités de ética. ¿Listo? Entonces, sí es importante que ustedes lean sobre todo, tienen un documento ahí, un PDF y me parece que un video en cuanto a la importancia de los comités de ética en la investigación biomédica, ¿sí? Porque ustedes ya tienen claro qué es ética, qué es bioética, sin embargo, estos comités sí influyen de manera directa en la toma de decisiones.
Aquí, sobre todo en el ámbito salud, en el ámbito intrahospitalario, deben ustedes informarse, empaparse de más información real. ¿Listo? Entonces, eso en general, hablando sobre los comités de ética, que se basan en sí en la toma de decisiones para asegurar ¿qué fin? Para asegurar que la investigación, que el procedimiento que se realice sea pues el más digno para la persona, sea ético, sea de calidad, ¿sí? Entonces, si tiene un beneficio, ¿cuál es el beneficio-riesgo de realizar tal vez un procedimiento X en tal paciente? Sí son importantes estos grupos porque tienen diferentes estándares éticos, ¿sí? Y metodológicos también. Entonces, eso sería todo en cuanto al módulo 4, con esto ya concluiríamos. Como menciono, tienen su material de apoyo. Si no quedó algo claro, este material de las diapositivas igual ustedes las disponen en su plataforma, el material PDF de igual manera. Entonces, si no hay dudas, si no hay ninguna inquietud, este es el momento para cualquier pregunta. Si no, pues ya concluiríamos con la clase de hoy. No dicen ninguna duda, todo está claro. Listo. No se olviden de cumplir con los tiempos en cuanto a las actividades, a las lecciones, a los exámenes. Y por favor revisen el material que tienen ahí en la plataforma, que es de suma importancia. ¿Listo? Si no hay más que decir, una buena noche y cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Lisen, gracias.